Buenas tardes, queridos alumnos, les doy la bienvenida nuevamente a esta clase, ¿cierto?, de lenguaje, hoy lunes 17 de agosto. Siempre recordamos, antes de comenzar, recordamos lo que son las reglas, ¿cierto? Recordarles que tienen que ustedes estar en un lugar, ¿cierto?, ojalá tranquilos, tengan a mano su cuaderno y su libro de lenguaje, y además, ante cualquier consulta, duda, ustedes pueden levantar la mano, y con Viviana le vamos a estar, ¿cierto?, activando el audio para que nos consulten. También estoy acá yo leyendo el chat ante cualquier duda que ustedes tengan. A ver, déjenme revisar acá. Acá estaban las reglas, había comenzado de antes, ¿cierto? Y vamos a recordar hoy, chicos, lo que nosotros vimos en la clase anterior. Ya, recordarles un poco que en la clase anterior estuvimos haciendo una retroalimentación de todo lo que fue, ¿cierto?, el primer semestre. Anduvieron súper bien, le hicimos muchas preguntas, en la cual quedé muy contenta porque estuvieron, ¿cierto?, bien en sus resultados. La mayoría comprendió los contenidos, ¿ya? Pero hoy, en la clase de hoy, vamos nosotros también un poco a reforzar lo que son los contenidos para nuestra evaluación formativa, que tienen que enviar ya la próxima semana, que desde mañana, ¿cierto?, va a estar disponible tanto en Classroom como en el blog. Ya eso ya fue informado a ustedes mediante la red de contenido y el calendario de evaluaciones. Es importante, chicos, les dije el otro día que ojalá ustedes puedan, si tienen, lo escriben en su pieza, o si lo tienen impreso, lo pegan, para estar al día ustedes con todo lo que es ya... no, mi amor, la evaluación, ¿a qué me están preguntando? Así que voy a ir contestando porque a lo mejor la duda de alguno de ustedes es la misma que tengo un compañero. Me pregunta acá un compañero si la evaluación formativa es la de Sakanusoye. Acordémonos que la evaluación formativa de julio fue la disertación de Sakanusoye. ¿Ya? Entonces, la evaluación formativa de este mes va en relación al contenido. ¿Ya? Va en relación tanto a los artículos informativos, disculpen chicos, en relación al artículo informativo y la autobiografía. ¿Ya? Pero la evaluación ya de Sakanusoye fue la de julio. Me la pueden ir enviando, yo estoy revisándolas todavía, ya, así que eso se entiende. Si necesitan más tiempo porque no han leído el libro, no lo consiguieron, siempre es importante que ustedes se comuniquen, ¿ya? Y recordando lo que aprendimos, ¿cierto? La clase anterior, vimos toda la retroalimentación, hicimos una mirada desde lo que hemos trabajado desde marzo en adelante, pero para esto, ahora yo, para ver lo de la clase de hoy y preparando la evaluación formativa, quiero que me contesten a las siguientes preguntas. Acuérdense que la semana pasada ya trabajamos con el ticket de salida, cuando les preguntamos, ¿cierto?, si ustedes comprendían todo lo que habíamos visto en los contenidos durante el primer semestre. Y ahora voy a compartir con ustedes las siguientes preguntas para ver cómo están, ¿cierto? Y a medida de esas mismas preguntas las vamos a ir trabajando y resolviendo a lo largo de esta clase. Por eso es importante que todos ustedes, ¿cierto?, estén muy, muy atentos a la clase siempre. Es solamente una pregunta porque va en relación a lo que son los artículos informativos, que eso es lo que ustedes se acuerdan. Hoy día lo vamos a reforzar, lo vamos a trabajar, y ese es uno de los objetivos de la clase de hoy, ¿ya? Vamos a dar solamente 2 minutos para que ustedes contesten, ¿ya? Lean bien las preguntas, chicos, ya el otro día les dije. Lean bien, si tienen 2 minutos para contestar, van recién 30 segundos. Ya,
Va 55 segundos, nos faltan, hay 23 que han contestado de los 34 participantes, ¿ya? Así que lo fundamental es que todos participen, así que tienen que ir contestando. Bienvenido a todos los que están incorporándose ahí a la clase. Los que están ingresando recién a la clase pueden ir contestando. Ya estamos recordando, yo quiero que ustedes me contesten si los artículos informativos son textos literarios y textos no literarios. Ustedes tienen que acordarse cuál es la diferencia de uno con otro y según las características que hemos revisado de los textos, de los artículos informativos, ustedes piensen. ¿Corresponde a un texto literario o a uno no literario según las características que tienen los artículos informativos? Ya vamos a terminar, finalizar la votación, pero para las próximas preguntas que vamos a ir haciendo, bueno, que las próximas preguntas van a ser el ticket de salida, necesito que vote el total del curso, ya, porque hay 36 participantes y solamente han votado 29. Tienen que estar muy atentos a la clase. Los que terminaron de votar, ¿cierto? Ahora vamos a dar acá el resultado, lo voy a compartir con ustedes. Constanza, ¿te apareció la pregunta? Ahí háblame por el chat. Chicos, no se preocupen los que me comentan que tienen mala señal, porque después vuelven a ingresar, ¿cierto? Y los vamos admitiendo a la clase, ¿ya? Eso nosotros sabemos, también nos pasa a nosotros los profesores. Ya voy a finalizar la votación, ¿ya? Y necesito yo que ustedes comenten, ¿cierto? Vamos a comentar, porque me preocupa la respuesta, ¿ya? Tenemos los artículos informativos, que lo hemos visto, ustedes trabajaron también, porque ustedes tuvieron que crear un artículo informativo, y no sé si estará claro, no sé si se nos acordarán de las diferencias, ¿cierto?, de lo que es un artículo, o sea, de los artículos informativos, no sé si sabrán la diferencia entre el texto literario y texto no literario. Siempre lo estamos recordando. Es más, la semana pasada, en la retroalimentación que hicimos, fue parte, ¿cierto?, de un PPT, la diferencia entre lo que es texto literario y no literario. Me gustaría que alguien del curso, ya, ahí estoy compartiendo los resultados, ¿ya? Y efectivamente el artículo informativo es un texto no literario. Pero me gustaría saber, que en la opinión de ustedes, me diga alguien que me levante la manito ahí, de todos los, son cursos que muy participativos, me diga, ¿por qué el artículo informativo es un texto no literario? ¿Por qué ustedes supieron, ser todos los que votaron ahí, que es un texto no literario? Ya me pareció extraño que haya estado dividida la votación, porque claramente es un texto no literario, pero por eso son importantes estas clases, para que podamos ir reforzando, para que podamos ir viendo, y ustedes también recordando contenidos que hemos visto, y preparando, acuérdense hoy, lo que es, ¿cierto?, la evaluación formativa. Así que esto tiene que quedar, escuchen, todos muy atentos, porque tiene que quedar claro, no podemos tener, ¿cierto?, estas equivocaciones en la evaluación. Ya Martín, el Martín levantó la manito. Hola Martín. Martín. ¿Estás ahí, Martín? Tiene activo el audio, pero no se escucha nada. ¿Alguien más que quiera compartir, cierto, con sus compañeros y sepa la respuesta de por qué los artículos informativos son textos no literarios? ¿Se acuerdan, cierto? Siempre lo estamos viendo. Cuando pasamos un contenido vemos si es literario o no literario, y hay una diferencia ahí entre ambos textos. Ya, la Belén.
importante que vayan participando. Hola Belén, Hola, Miss. ¿cómo está mi niña? Bien, ¿usted? Bien también. Belén, ¿Mm? ¿por qué el artículo informativo es un texto no literario? Porque el artículo informativo es un texto no literario porque su función es informar. Ya, ¿cierto? Porque nos entrega solamente información. ¿Y Sí. cuáles son los textos literarios? Eh, ¿Sabes tú? ¿Te acuerdas de los alguno? cuentos. Los cuentos, súper bien, Belén. Eso es lo importante, chicos, ya que recuerden que los textos literarios son las narraciones que nos expresan emotividad, ¿ya? Y que ahí en ellos hay un mundo que es ficticio. En cambio, eh, muy diferentes, ¿cierto? Son los textos no literarios porque entregan información. Muchas gracias, Belén. Tengo con la manito arriba ahí de la Antonella también, que le voy ahí a solicitar que active su audio, que me gusta que... Ah, la bajaron la mano. Bajaron la mano. Tenía solamente la Biblia. Pero es importante, chicos, que ustedes recuerden eso, ¿ya? Texto literario es cuando hay una narración que expresa emotividad, se crea un mundo ficticio, tenemos los cuentos, la novela, la fábula, ya dentro del mundo literario también tenemos todo lo que vimos del género lírico, los poemas también es un texto literario. En cambio, los no literarios son los que nos entregan información y los vamos a ir también revisando en la clase, así que presten atención porque después del ticket de salida al final vamos a hacer preguntas y tienes que estar muy atentos y también saber esa diferencia. ¿Ya, chicos? Voy avanzando ahí. Tenemos entonces los artículos informativos. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan identificar las características principales de los artículos informativos y también dar a conocer los contenidos de la evaluación formativa, ¿cierto? Qué es lo que va a entrar y qué es lo que ustedes también deben reforzar. Muy importante. Ahora, ya sabemos, ¿cierto?, dentro de las características que el artículo informativo es un texto no literario, ¿ya? Así que no lo olviden, si quieren le toman nota ahí en su cuaderno, porque yo les solicité que tengan a mano su cuaderno. Voy leyendo el chat, chicos, porque si no me voy atrasando en la lectura, porque ahí va, ay, hay muchos que estaban participando por el chat, yo no lo había leído. Ah, Matilda, sí me pasó lo mismo que estaba ahí la Matilda. Súper bien, algunos me están escribiendo ahí características de los textos literarios. Aquí muy bien el Martín, que son fantásticos. Y no, los no literarios no lo son. Bien, súper bien. Varias respuestas ahí, súper bien. Me daban ejemplos también de los textos literarios cuando yo les estaba preguntando. No los leí un poco tarde, pero súper bien. Me alegra verlo, cierto, que participen, tanto los que nos comentan y los que nos escriben por el chat. La Javiera. César, al final de la clase hay una sorpresa por el Día del Niño. Así que atento ahí. Sí, chicos, mire, hay alguien en la sala de espera, pero que no tiene su nombre. Si ustedes están en el chat del curso, ¿cierto? O algún compañero la ha mencionado, la Miss no nos admite, para que se cambie el nombre. ¿Ya? Por favor, chicos. Esa información. Entonces tenemos ahí los artículos informativos y el objetivo que hoy día, ¿cierto?, podamos reconocer, identificar ustedes las características principales de estos artículos informativos. Tengan a mano el cuaderno y el libro. Y aquí está la diferencia, chicos. ¿Se dan cuenta? Acá, para que les quede más claro en la pregunta que hicimos al inicio de la clase, tenemos los textos literarios que recordemos que expresan emotividad, ¿ya? Y crean un mundo ficticio, lo que nos decía su compañero, ¿cierto? Un mundo de fantasía. Y el lenguaje también es distinto, ¿ya? Es muy distinto este lenguaje al de los textos no literarios. Ya el texto no literario solamente acá entrega información, porque tiene un lenguaje más claro y objetivo. Fíjense acá los literarios, tenemos los narrativos, ¿cierto? Lo que el cuento, las novelas, las leyendas, los mitos, el género lírico que lo estuvimos viendo también en el primer semestre, que todo el mundo, ¿cierto? De las poesías, las odas, los poemas, y también el género dramático, las obras de teatro también son un texto
literario. En cambio, los no literarios que estamos viendo acá, acuérdense, el artículo informativo, ya tenemos los informativos, entonces nos entregan una información, el instructivo, cuando tenemos, da las instrucciones para realizar algo, los manuales de uso, también ustedes las reglas de juego, están en un juego, si ayer les regalaron en el Día del Niño juegos de mesa, ¿cierto? Ahí tenemos texto instructivo, los normativos, las reglas, cuando tienen en la agenda, ¿cierto? El reglamento del colegio, todos ellos pertenecen a lo que son los textos no literarios. Entonces, ¿cómo diferencio yo un texto literario de un no literario? Cuando me pregunten, ¿cierto?, sobre algún texto, sé que el literario, el que expresa emotividad, crea un mundo ficticio y el lenguaje igual es más poético, ¿ya? El no literario solamente busca entregar información y su lenguaje es claro, objetivo, preciso, ¿ya? Para todos los que no les quedó claro. Y tenemos acá las características ahora de lo que estamos viendo, que son los artículos informativos. ¿Algún voluntario para leer de estos 39, 38 acá participantes? ¿Quién quiere leer lo que acabo de proyectar? Me gusta escucharlos leer, así que vayan animándose ahí, levanten las manitos, porque el primero que levante la manito, eso, el Julián, fue el primero. Hola Julián. Hola, ¿Cómo estás? bien, Qué bueno. Julián, ¿tú nos puedes leer las características de los artículos informativos, por favor? ya. Tienen como propósito informar sobre diversos temas. Para ellos, exponer las ideas de forma clara y precisa para que sean comprendidas por el receptor. Utiliza... Ahí, continúe leyendo, mi amor, por favor. Utiliza un lenguaje claro y preciso. Pretende que el receptor comprenda y acceda al conocimiento que se quiere compartir. Se basa en hechos comprobables. No presenta o intenta ocultar la opinión del emisor. Entrega datos, fechas o cifras que ayuden a aumentar el conocimiento del receptor. Transmisión de información y no el sentimiento del emisor. Utiliza palabras técnicas propias del tema en cuestión. Introduce al receptor en la materia o ciencia de la que trata. Muchas gracias, Julián, por su lectura, ¿cierto? Y acá vemos todas las características, esto lo vamos a preguntar en la evaluación formativa. ¿Cuál es el propósito, cierto, que tienen los artículos informativos? Vemos que el propósito, cierto, el objetivo que tiene es poder informar sobre diversos temas, ¿ya? Para ello expone las ideas de forma clara y precisa. ¿Se acuerdan que hablábamos de que los textos no literarios tienen un lenguaje más objetivo? Acá nos entrega la información súper clara y precisa. En un artículo informativo ustedes no van a encontrar que el emisor esté dando su opinión, no, nos da los datos concretos, ¿ya? Ocupa el lenguaje claro, preciso, y quiere que el receptor pueda comprender todo y tenga total y absoluto conocimiento de lo que se quiere transmitir. La semana pasada, en la clase número 2, se invitaba a ustedes que puedan, ¿cierto?, escribir un artículo informativo. Y para ello, ustedes fíjense, tienen que hacer lo mismo, ¿cierto? Ocupar un lenguaje claro y preciso y entregar toda la información para que el receptor, ¿cierto?, tenga amplitud de conocimiento en lo que ustedes están escribiendo, ¿ya? Entrega datos, entrega fechas o cifras que ayuden a aumentar el conocimiento del receptor. Solamente nos está entregando información, ¿ya? Y acá tenemos la estructura, que es importante, ¿cierto?, que la sigan. Tenemos lo que es la introducción, el desarrollo, la conclusión. Pero acá, ¿cierto?, también va el título. Acuérdense que ustedes deben, cuando leemos un artículo informativo, está el título que siempre es llamativo, pero
lo importante que ustedes vayan reconociendo es que tiene una introducción, ya donde se presenta el tema y de lo que se va a tratar el artículo. Esto debe motivar al receptor a leerlo, ¿ya? Tiene que motivarlo, voy a leerlo. Empiezo a leer la introducción y al tiro me entusiasmo, ¿cierto?, a continuar con la lectura. En el desarrollo es constituido por al menos 3 párrafos, ¿ya? Y es lo mismo que solicité yo en la creación de su artículo informativo, ¿ya? Acuérdense que solicité, ¿cierto?, que investigaran sobre algún animal, a lo mejor algún favorito de ustedes, o alguno que le llame la atención, y contesten, ¿cierto?, en el desarrollo a preguntas tales como, ¿cierto?, qué animal es, dónde vive, de qué se alimenta, cómo se reproduce, y ahí ustedes se fijan, pueden hacerlo al menos en 3 párrafos, donde en cada párrafo ustedes tienen que desarrollar una idea. Pues no sé, idea 1 a lo mejor va a hablar del hábitat de este animal, idea 2 va a hablar sobre la alimentación, ¿ya? Y ahí usted se va a ir organizando para ir entregando la información y también descripción. Ustedes tienen que tratar, ¿cierto? Y dentro de la estructura del artículo informativo, es también clasificar la información según la importancia, ¿ya? Y en la conclusión, es la respuesta a la interrogante, ¿ya? ¿A qué llegó? ¿Qué conclusión saca de lo que acaba, ¿cierto?, de leer o de escribir? En este caso, ustedes tienen que crear su artículo informativo, ¿ya? La conclusión, chicos, es el resumen, es la síntesis, ¿ya?, de lo que ustedes, ¿cierto?, investigaron o lo que se ha investigado, ¿ya? Tiene que encontrarse relacionada con el propósito del trabajo. Y acá voy a poner un ejemplo para que lo vean. Acá tenemos la estructura. ¿Se fijan? La introducción al tema. Ustedes tienen una idea 1, tienen que describirla, entregar la información y describirla. Estamos hablando de un animal. Ya, acuérdense que cualquier animal, ustedes pueden estar revisando en este momento el que tienen en su cuaderno. La información ustedes introducen el tema, ya, características de este animal, algo a lo mejor entretenido, un dato curioso de este animal, y eso, ¿cierto?, va a enganchar al lector a que lo siga leyendo. Idea número 1, habíamos dicho, ¿cierto?, el hábitat, donde vive. La idea número 2, la alimentación que tiene este animal. Después puede ser cómo se reproduce y al final la conclusión. Consecuencias, ¿cierto? Y el resumen en síntesis de las ideas principales, de la idea 1, 2 y 3, si hacen 3 párrafos, porque puede que a ustedes, ¿cierto?, les guste tanto este animal que hagan más de 3 párrafos. Agustina, estoy leyendo el chat, así que puedes hacer ahí la consulta, ¿ya? Te leo. Si quieres hacer la consulta ahí, consultante también puede levantar la manito, lo puede escribir por el chat y también pregunto. Si esa es la idea, que nos estemos comunicando en este momento. Y acá hay ejemplos de lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Se acuerdan? Introducción, la idea número 1, idea número 2, idea número 3 y la conclusión. Y acá está, ¿cierto?, sobre el alicanto, ya que es un ave dentro de una leyenda del norte de Chile, no sé si ustedes han escuchado, tal vez lo leyeron porque en los libros, me acuerdo, 3º o 4º aparece esta leyenda, ¿ya? Y hay algún voluntario que quiera leer, porque acá ustedes se van a fijar que tengo introducción, idea 1, idea 2, idea 3, y después me hace una conclusión de estas 3 ideas, ¿ya? Voy a ver acá, al Agustín que está ingresando, y ahí me levanta la manito algún voluntario para leer, chicos, para que nos pueda leer acá lo que aparece en la pantalla. Ya, la Constanza. Y ahí te solicité, Constanza. Hola, Connie. Hola, Miss. ¿Cómo está, está? Miss? Bien, ¿y usted, mi amor? Bien, gracias. Ya. Ya, Connie, léenos acá tú la información, ¿cierto? Este artículo informativo sobre el alicanto, por favor. Ya. Ejemplo. El alicanto es un ave que ha generado diversas leyendas por vivir en zonas nortinas y mineras. Algunos dicen que se alimenta de oro y
y plata. Por lo tanto, quien encuentre el ave puede llegar a su fuente de alimento. Existían cateadores, personas que esperaban a divisar al ave, que se alegraban al verla y esperaban ansiosos el momento en que el ave se posara sobre un cerro para ir a buscar riquezas en él. Hace muchos años que esta ave no ha sido divisada. Sin embargo, existen aún cateadores que esperan encontrarla y así cambiar su suerte. Es de esperar que la leyenda del alicanto sea una realidad, para así poder hacer posible los sueños de riqueza de sus cateadores. Muchas gracias, Constanza. Y la idea es que ustedes, ¿cierto?, se fueran observando, que da las ideas claras, ¿cierto? Tenemos la idea de cómo se alimenta, nos cuenta también que la ave no ha sido divisada, y que muchos cateadores, ¿cierto?, esperan encontrarla. Y al final nos habla, ¿cierto?, de lo que se espera de la leyenda, y nos hace una síntesis de lo que habla arriba. ¿Se dan cuenta, chicos? Que ahí está el ejemplo, no es algo difícil en relación a lo que ustedes han hecho, y vayan comentándome si ya hicieron el artículo informativo, recordándoles que esta actividad la envié la semana pasada, ¿ya? Corresponde a la actividad de la clase número 2, donde ustedes tenían que imaginarse que son un periodista de una revista de la naturaleza, ¿ya? Y escribir sobre un animal, mencionando, ¿cierto?, dónde vive, de qué se alimenta, y ustedes debiesen organizar su artículo informativo con esta estructura, ¿ya? Con lo que es el inicio, el desarrollo y la conclusión. Y ahí ustedes pueden incorporar datos, descripciones, datos curiosos muchas veces, ¿cierto?, que ustedes conocen, dar ejemplos, ahí ustedes ocupan, ¿cierto?, su imaginación en eso. Y ahora tenemos también lo que estamos trabajando, ¿cierto?, y que también va a ser parte de nuestra evaluación formativa, de lo que es la autobiografía, ¿cierto? Pasamos de un tema, de lo que son los artículos informativos que hemos ido revisando, lo dejamos antes también del receso, pero de vuelta de este receso, ¿cierto?, hemos estado viendo lo que es la autobiografía. Trabajaron con su definición, también están trabajando en su libro con la lectura de unas autobiografías, y es importante, ¿cierto?, que revisemos hoy. Mire, ustedes ya escucharon, ¿cierto?, delante vimos, preguntamos si el artículo informativo corresponde a un texto literario o uno no literario. Vimos que era uno no literario porque nos entrega, ¿cierto?, solamente información, ¿ya? Pero que yo quiero hacer una consulta. Si alguien del curso, aquí dejo la pregunta abierta, no tienen que responder, ¿ya? Si lo quieren responder por chat, o levantan la manito para comentarla. Acá, ustedes, si sabemos que ustedes lo que saben de la autobiografía, ¿cierto?, es que nos cuentan hechos, ¿cierto?, de la vida. Uno está hablando de uno, ¿cierto? Auto. Dice auto, ¿cierto?, que proviene del vocablo griego, que significa por sí mismo, bios, que quiere decir vida, y graph, escritura. O sea, yo estoy escribiendo, ¿cierto?, en este momento, yo soy el narrador, yo soy el protagonista y el autor de lo que estoy escribiendo, ¿ya? Entonces, en la autobiografía puede, acá, esto es lo que todos ustedes debiesen tener escrito en su cuaderno, que lo envié, ¿cierto?, la semana pasada, y que nos habla que pueden considerarse, ¿cierto?, parte del género narrativo porque presenta algunos de los elementos del mundo narrado. Tenemos el narrador, ¿cierto?, que está el narrador protagonista, porque yo estoy contando mi historia, escribo acontecimientos importantes que me pasaron, hay una secuencia temporal, un espacio, tiempo, personajes también, porque están, ¿cierto?, las personas que han sido parte importante de la vida. Entonces, chicos, súper bien, Amaro, bien, Vicente, que ya lo hizo ahí el artículo informativo. Entonces mi pregunta es la siguiente, quiero que me levanten la manita, ojalá varios participen, o me escriban por el chat. Mi pregunta es la siguiente. La autobiografía, entonces, ¿es un texto literario o un texto no literario? Si ustedes están leyendo acá sus características, quiero que me contesten. Voy a esperar el chat o que me levanten la mano. Ojalá si alguien me pueda levantar la manito y mencionarlo, ¿cierto?
No veo ninguna manito arriba, así que ojalá se entusiasmen para que vayan compartiendo, chicos, la clase de ustedes, y es importante que ustedes participen en ella, ¿ya? A ver, voy a leer el chat. Y hay algunas dudas. Acuérdense de lo que hemos ido revisando en la clase. ¿Se acuerdan que había un cuadrito? Y decía ahí texto literario, texto no literario. Voy a hacer de nuevo la pregunta. Tenemos la autobiografía, que dice que pueden considerarse parte del género narrativo. ¿Por qué? Porque presenta los elementos del mundo narrado, ¿ya? Tiene narrador, estamos contando una historia, que es nuestra historia, pero nosotros la estamos contando. Hay personajes, hay secuencia temporal, ya hay lugares, puedo describir lugares, ambiente físico, ambiente psicológico. Entonces, ¿qué puede ser? Vean, la respuesta está acá en la pantalla, ¿ya? Si es literario o no literario. Ya, voy a ver, acá hay una manita arriba. Ah, se fue la manita. ¿Alguien tenía la mano arriba, chico, o no? O se arrepintió, a lo mejor me escribió por el chat. Ya, voy revisando. Ya, voy a dar la respuesta, ya, a los que me están ahí escribiendo, y les agradezco porque hay varios que están escribiendo, así que los felicito, chicos. Al considerarse parte del género narrativo, el género narrativo, niños, ¿a qué pertenece un texto literario o no literario? ¿Es literario o no literario? Bien, el Amaro, ¿cierto? Me dice que se puede tomar como narrativo y sería un texto literario, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos contando una historia, y en la autobiografía yo puedo dar mi opinión, yo estoy hablando de mi vida, ¿cierto? Tengo una opinión. Acordémonos que los textos no literarios, yo solamente entrego información precisa, no estoy dando mi opinión, ¿ya? Pero acá en una autobiografía yo sí puedo expresar, ¿cierto?, mi emotividad, puedo ocupar, ¿cierto?, un lenguaje distinto y describir acontecimientos, describir espacio, mencionar el tiempo, y hay una secuencia temporal, ¿ya? Por eso la autobiografía se considera parte del género narrativo, ¿ya? Es por eso. Súper bien, Nicolás. A todos los que me están ahí contestando bien, los felicito. ¿Ya? Tienen que estar atentos porque ya habíamos visto, ¿cierto? Y vimos que el género narrativo, el lírico y el dramático pertenece al texto literario, ¿ya? Acordémonos que los no literarios, dijimos que eran los instructivos, los informativos y los reglamentos, ¿ya? Entonces tienen que estar atentos para el ticket de salida después, ¿ya? Súper bien. Quiero leer la respuesta de una compañera que es espectacular, ¿cierto? La Josefina, súper bien, dice, la autobiografía es un texto literario porque expresa sentimientos a través del texto. Muy bien, ¿cierto? Nosotros podemos expresar cada uno, ¿cierto? La autobiografía la puede, y ustedes también leyeron las autobiografías, ¿se acuerdan? Las autobiografías que están en el libro, que estamos trabajando de la página 134 a la 141, y hay autobiografías. Y ustedes se fijan, ¿cierto?, que entrega información de sus vidas, pero narrando, contando historias. Súper bien, Amaro, los felicito, chicos. Son secos. No se preocupen si se demoran en escribir, yo ahí igual lo voy leyendo de todas formas. Y continuamos, ¿cierto?, revisando. Y acá tenemos parte de una autobiografía. Ustedes han escrito autobiografías, ¿cierto? Anteriormente siempre se está viendo la autobiografía. Ahí comenten, ¿cierto? ¿Todas la han escrito o alguien nunca ha escrito una autobiografía? Ya, porque a lo mejor no lo han escrito. Pero vamos a trabajar también, ¿cierto? Van a tener que crear ustedes más adelante una autobiografía. Y es importante seguir las partes de ella, ¿ya? Tiene una introducción, los datos personales. Esto es un indicador clave en la autobiografía. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? Los acontecimientos de la niñez, si se ha cambiado de casa, a lo mejor participa en algún deporte que se destaca,
Acá el César me cuenta que en cuarto básico tuvieron que hacer una de ellos, ¿ven? Yo sabía que habían hecho una. Ahí con la misma Paula tienen que haber hecho una y haber contado todos los datos, ¿cierto? Importantes. A lo mejor era una anécdota, quién es su padrina, quién es su padrino. El desarrollo explica los puntos de la historia. La amistad, a lo mejor tiene un amigo usted de chico, del jardín, conserva un amigo, está desde ahí con su amigo, ahora los noviazgos, ¿cierto? Más grandes. La conclusión, donde también hace mención a ideas importantes, y un anexo bien claro, que a lo mejor en cuarto básico lo hicieron ahí con la autobiografía, colocar imágenes, ¿cierto? Fotos. A veces, cuando nací una foto, después cuando ustedes tenían 5 años y ahora ya que tienen 12 años. Un ejemplo. Amaro, desde la semana pasada, las tareas que estamos enviando por Classroom, no se solicita el reporte semanal, por eso no le puse una fecha de entrega, ¿ya? Pero sí es importante que cada uno, ¿cierto?, de ustedes sea responsable y realice las actividades semanalmente, ¿ya? Porque acá también en la clase los vamos a ir revisando y es importante que todos ustedes, ¿cierto?, vayan al día con lo que estamos trabajando, porque yo les hablo de la semana pasada, de la clase 1, 2, entonces tienen que estar atentos a ellos, si no, va a costar mucho, ¿cierto?, que tomen el hilo de la clase. Ahí tenemos, ¿cierto?, las partes de la autobiografía. Y ahora, como dijimos la semana pasada, quiero que revisemos lo que hemos trabajado con el libro. Ya el libro ha sido un buen recurso para trabajar durante este tiempo, todos lo tienen en su casa, ya, y están todos, ¿cierto?, con la página 132 del libro. Yo les solicito al principio de la clase que lo tengan. Y acá dice, acá nos invita, ¿cierto?, a leer 2 autobiografías, y dice que a la hora de leer, acuérdense que algunas de las estrategias de comprensión lectora eran las preguntas antes, ¿se acuerdan? Antes de leer habían algunas preguntas que se realizan para activar conocimientos. Porque dice, aprendizajes previos. ¿Qué sabes acerca de la vida de algún escritor? ¿Ustedes saben acerca de la vida de alguno? Hemos visto, ¿cierto?, biografía. Acuérdense que la biografía es distinta, porque la biografía nosotros estamos hablando de la vida de otra persona, ¿ya? Nació tal fecha, estamos hablando en tercera persona. Él nació, sus padres son, en cambio la autobiografía, yo hablo de mí. Nací en Talca, ¿ya? Estudié en tal colegio, después fue a la universidad, pero hablo de mí. Ustedes saben acerca de la vida de alguna escritora y nos hace las preguntas, ¿cierto? Después nos pregunta, ¿qué crees que atrae al niño del libro? ¿Por qué? ¿Qué tipo de libros disfrutas leer? ¿Por qué, cierto? Esto es para solamente activar conocimientos previos. No solicité que contesten estas preguntas, pero sí que las lean y ustedes las vayan analizando y reflexionando en su casa. Y acá tenemos dos, nos habla, ¿cierto? Nos invita a contextualizar lo que ustedes van a leer. Por eso dice, el fragmento de un texto autobiográfico, en que estos dos poetas, ¿cierto?, recuerdan vivencias de la infancia y también nos cuentan cómo desde niños adquirieron el gusto por la lectura. Ya acá nos da la biografía, ¿cierto?, de Elikura Chihuahilab y de Ágota Christoph, ¿cierto?, un poeta mapuche, y la otra, ¿cierto?, escritora también nacida en Hungría, una escritora húngara. Y acá está la lectura, pero me gustaría que alguno de ustedes, ¿cierto?, me comente de qué se tratan estos dos textos, ¿ya? El relato de mi sueño azul, ¿ya? E indicios. ¿Alguien me puede comentar? Porque nos quedan algunos minutitos y tenemos que, acuérdense, de mostrarles la sorpresa con la Mitiana que tenemos los profesores a ustedes. Entonces, no vamos a alcanzar a hacer la lectura de los dos textos, pero sí quiero que alguno de ustedes que ya haya leído, haya trabajado desde la página 134 a la 141, nos comente, chicos, de qué se tratan estas dos lecturas. Ya necesito que alguien me comente, me levante la manito ya y puedan participar. Necesito escucharlos.
Y me hago un breve resumen. Acordémonos que una de las estrategias de comprensión lectora, para ver si ustedes comprendieron lo que leyeron, es que usted, ¿cierto?, pueda verbalizar lo que entendió, ¿ya? Acordémonos que yo les dije, cuando ustedes leen algo y se lo pueden contar a otro compañero, significa que usted lo comprende. ¿Quién me puede, cierto, contar con sus propias palabras de qué se trataba Relato de mi sueño azul? Ya, Matías, voy a darte la palabra. Matías Jaramillo, habías levantado la mano. Te vi ahí. Necesito que vamos participando, chicos, ¿ya? Para ir terminando con la clase, necesito que ustedes me comenten de qué se tratan el relato de mi sueño azul e indicios. Que comenten con los compañeros. ¿Qué es lo que ustedes entendieron? Estoy leyendo el chat, pero necesito que ustedes lo cuenten, que nos cuenten a todos, ¿ya? Ah, ya, Mati, ahí te leí. Pero necesito que alguien me cuente con sus palabras, algo cortito, si no un gran resumen, solamente de qué se trata cierto relato de mi sueño azul o indicio. Si tienen algo en común, cualquier dato. Ya, me están escribiendo por el chat, pero quiero que mi Diana, quiero que nos cuenten de qué se trata, para que lo compartan con sus compañeros, ¿cierto? Igual que la sala de clase, solamente, ¿cierto? Hablar y contarnos a los compañeros de qué se trata, ¿ya? Y están un poco Sí, animados a hablar por el... yo creo que hicieron muchas actividades ayer, mi Diana, para el Día del Niño, están cansados los chiquillos. O están esperando la sorpresa, una de dos. Ah, puede estar expectante, ya, la Maro se anima ahí. Ya, yo al tiro le solicité para actividad. Hola. Hola, Maro. ¿Cómo estás? Bien, Amaro, ¿y tú? Bien, ¿Cómo lo pasaste ayer? muy bien. Qué bueno, Amaro. Amaro, tú les puedes comentar, yo te estaba leyendo en el chat y está súper bien lo que me acabas de comentar, pero quiero que se lo comentes a tus compañeros, ¿ya? ¿De qué se trata Relato de mi sueño azul indicios? ¿Ya? Con tus palabras, Ya. cuéntale a tus compañeros. El relato de mi sueño azul cuenta de que el autor cuenta al lector que se acordaba de la historia que le contaba su abuela. ¿Ya? Y el texto 2 contaba una pasión por la lectura de la autora, pero que a la vez era mala porque se olvidaba de sus deberes y recibía críticas de su familia. Sí. Ahí dice ella, ¿cierto? Que lee todo lo quiere leer y ahí como que se transforma igual en una obsesión. Muchas gracias, Amaro, por participar. De verdad valoro mucho que puedan, la mano me había escrito, ahora que lo quiere participar. Y sí, hizo un resumen breve, pero que va en relación, ¿cierto?, a esas dos lecturas. Joaquín Campos, el libro que hay que leer este mes se llama Emilia entrega en Quinta. Chicos, les voy contestando porque a veces me quedo, ¿cierto?, sin contestar, entonces quiero hacerlo así y a ustedes también les queda claro, ¿ya? Tenemos entonces esto que trabajar. Algunos no lo han leído, me estaban mencionando recién, mis todavía no lo leo. Entonces, es importante que ustedes lean de la página 134 a la 141, los que no tienen impreso lo de la semana pasada, tengan su libro ahí y puedan anotar arriba, tarea, ¿ya? Después de leer estos dos textos, que nos acaba de hacer un resumen, ¿cierto? El Amaro, de Relato de mi sueño azul cuando era niño, ¿cierto? Los dos textos nos hablan sobre el interés que tienen estas personas por la lectura, ¿ya? ¿Quién cuenta la historia? ¿Qué aprendió el autor de sus abuelos? Importante, hago esta mención, anoten pregunta y respuesta en su cuaderno, ¿ya? Lo otro que he hecho harta retroalimentación en las tareas que voy revisando, por favor, chicos, contesten a la pregunta, ¿ya? Si pregunto, ¿quién cuenta la historia? Algunos me responden, ¿cierto? Ya, acá es Elicura. Entonces, solamente escriben Elicura. No. El personaje que cuenta la historia, ¿cierto?, se llama Elicura. Contesten a la pregunta completa, ¿ya? No algo suelto, no una palabra suelta. ¿Qué aprendió el autor de sus abuelos? El autor aprendió de sus abuelos. ¿Qué? Y luego ahí usted contesta, ¿ya?
Porque me puede responder, ¿qué aprendió el autor de su abuelo? Bueno, muchas cosas. No, también, ¿qué cosas? ¿Ya? Responder y también argumentar su respuesta. ¿Por qué usted está contestando eso? Eso hago una Liz, mención, ¿cierto? Ay, ¿quién me levantó manito? yo, Amaro, dígame, mi amor. es que yo por una parte anoté como lo está diciendo usted, pero por la otra no, algunas partes se me olvidó responder muy bien a la pregunta, pero no puse la pregunta al cuaderno, solo puse la respuesta. Así que si al inicio de la tarea que yo quiero mandar, porque yo la quiero mandar la tarea, ¿Ya? puedo poner todas las preguntas del libro y ahí después la respuesta en el cuaderno y con los números de Ya. las preguntas. Bueno, como me dice la Amaro, ¿cierto? Y a ustedes también, chicos, es importante que vamos trabajando también lo que es la caligrafía. No tenemos todos los días en el colegio, ¿cierto? Que antes uno iba escribiendo y vamos todos los días, ¿cierto? Anotando. Ahora estamos más trabajando en el computador, pero igual es importante que vamos manejando el tema de la caligrafía y que vayan escribiendo pregunta, respuesta, ¿ya? Con letra clara, legible. Entonces, esto ya necesito que lo contesten de esa forma que les acabo de indicar. Y que anoten pregunta y respuesta en el cuaderno. Que sean rigurosos en eso, ¿ya? Y acá tenemos lo que me preguntaba, ¿cierto, Joaquín? Que lo mencioné la semana pasada, que este mes estamos trabajando con Emilia Intriganquita. Esta es la lectura de agosto. Mañana me voy a enviar una guía que es en relación a la Emilia. Para los que ya lo leyeron, ¿cierto? Lo pueden contestar de inmediato, el que no lo ha leído todavía tiene toda esta semana para hacerlo, y el próximo lunes, chicos, nos vamos a analizar esa guía y vamos a comentar, ¿cierto? Si les gustó el libro, su opinión respecto a él, así que necesito que estén muy participativos para que podamos revisar y analizar. Y antes, ahora, ¿cierto? Como ticket de salida, en lo que hemos aprendido hoy, voy a ir a compartirles el ticket de salida, todos contestando, por favor, necesito que todos contesten. Acuérdense, no salirse de la clase porque tenemos que compartirles la sorpresa. Son 3 preguntas, por favor, lean bien antes de contestar, ¿ya? Porque delante compartí la votación y de inmediato algunos estaban votando. Entonces, lean bien la pregunta y ahí van contestando. Ya, ahí iniciamos la votación. Y ahí voy leyendo el chat también, chicos, ¿ya? Cristian, te voy a contestar mientras tus compañeros están todos contestando. Estamos trabajando de la página 134, 141, anótalo como tarea, ¿cierto? Actividad de la semana pasada. Y tú tienes que anotar, cada vez que es cierto que hagan una actividad del libro, yo pido que en el cuaderno anoten pregunta y respuesta, ¿ya? Voy a ir viendo acá la votación, cómo vamos. Listo, algunos ya me dijeron listo, ¿no? Se demoraron nada. Espero ahora que quede más claro, no tengan más tantas dudas, ¿cierto? Como la pregunta del inicio. Ya. Llevamos 1 minuto de la votación, vamos a dar 1 minutito más, ya, porque hay 19 solamente que han votado de los 34 que hay. Y la invitación, chicos, a que vayan leyendo Emilia Intriganquita y ya. Si alguien tiene alguna dificultad, me habla por Classroom. Ya, ¿cómo vamos? Quedan 15 segundos. Pero faltan varios. Que voten, faltan 8, así que vayan ahí revisando, vayan contestando. Ya, porque es importante su ticket de salida, a ver si aprendieron hoy, ¿cierto? Y después vamos a ir comentando. Voy a compartirles después la respuesta y comentamos entre todos. ¿Ya? Vamos, les comento, chicos, que vamos a dejar de grabar ya porque tenemos que subir la clase para los compañeros que no estaban presentes. Y después de ello, después de terminar la grabación, ahí les vamos a compartir la sorpresa. Acuérdense que hay una sorpresa por el Día del Niño.